Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar y a despertar esa chispa de curiosidad que tanto nos gusta encender en ustedes. Nos vamos a sumergir en el fascinante universo de las celebridades turcas, y en particular, vamos a desvelar un secreto que ha estado flotando en el aire, un secreto que conecta a dos de los actores más queridos y admirados, Kerem Bürsin y la supuesta inspiración secreta de Burak y Neslihan. Si lo han escuchado bien, vamos a desgranar esta historia que promete ser explosiva. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a pulsar ese botón rojo de suscripción para no perderse ninguna de nuestras investigaciones, análisis y las últimas noticias del entretenimiento. Nos encanta tenerlos por aquí y que formen parte de esta comunidad. Ahora, prepárense porque vamos a empezar a desentrañar este misterio. Cuando pensamos en Kerem Bürsin, automáticamente nuestra mente viaja a personajes carismáticos, a miradas intensas y a una presencia escénica que cautiva. Pero más allá de su talento actoral, su vida personal siempre ha generado un gran interés, y es precisamente esa vida personal la que hoy nos ocupa. Se rumorea, y cuando decimos que se rumorea, hablamos de fuentes bastante cercanas y de comentarios que han ido cobrando fuerza, que Kerem Bürsin podría ser la clave, la chispa, la inspiración secreta detrás de algunas de las decisiones profesionales, o incluso personales, de dos figuras que también conocemos muy bien, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Piensen por un momento en las carreras de Burak y Neslihan. Ambos son nombres que resuenan con fuerza en la industria turca y más allá. Burak, conocido por su porte y su galanura, ha protagonizado éxitos televisivos que han trascendido fronteras. Neslihan, por su parte, ha demostrado una versatilidad y una profundidad interpretativa que la han consagrado como una de las actrices más talentosas de su generación. Y ahora, introducimos a Kerem en esta ecuación. ¿Cómo podría este actor, a menudo percibido como un rival profesional o simplemente como un colega, ser la inspiración detrás de sus carreras? Las preguntas se agolpan, ¿verdad? Pues vamos a intentar responderlas paso a paso, basándonos en los indicios que hemos podido recopilar. Para entender esta supuesta conexión, es crucial recordar algunos puntos clave. Kerem Bürsin, Burak Özçivit y Neslihan Atagül han compartido o han estado cerca de compartir proyectos en el pasado, o al menos, han estado en la misma órbita de la industria. Por ejemplo, recordemos la intensa competencia y el seguimiento masivo que generaron sus respectivos proyectos, a menudo compitiendo por audiencias y reconocimientos. En este contexto, la idea de una inspiración podría ser interpretada de diversas maneras. Podría referirse a la admiración mutua, a la sana competencia que impulsa a mejorar, o incluso, y aquí es donde se pone más interesante, a influencias más profundas en la elección de papeles, en la forma de abordar sus personajes, o incluso en el manejo de sus carreras a largo plazo. Se habla de que Kerem, con su estilo y su enfoque moderno, podría haber servido como un referente para Burak. Quizás Burak, viendo el impacto de Kerem en un determinado tipo de audiencia, o en la forma en que se proyectaba internacionalmente, se haya sentido motivado a explorar nuevas facetas de su carrera, a diversificar sus roles o a buscar proyectos que le permitieran mostrar una imagen más fresca y contemporánea. No olvidemos que la industria del entretenimiento está en constante evolución, y los actores, para mantenerse relevantes, deben adaptarse y, a veces, reinventarse. La presencia de Kerem en el panorama, con su indudable carisma y su conexión con el público joven, podría haber actuado como un catalizador para que Burak también buscara esa conexión, esa chispa que lo hiciera destacar aún más. Por otro lado, la conexión con Neslihan Atagül es quizás menos obvia a primera vista. Sin embargo, los rumores sugieren que la inspiración podría venir por un camino diferente. Se especula que Kerem, a través de su trayectoria y quizás de conversaciones privadas que solo ellos conocen, podría haberle dado a Neslihan una perspectiva diferente sobre el desarrollo de su carrera. Quizás Kerem, con su visión de futuro, su enfoque en la calidad de los proyectos y su determinación por crecer artísticamente, haya sido un confidente o una fuente de motivación para Neslihan en momentos clave de su trayectoria. Pensemos en la importancia de tener a alguien en la industria que entienda las presiones, las oportunidades y los desafíos que enfrentan. Si Kerem ha sido capaz de transmitir esa visión o esa energía a Neslihan, esto podría explicar cómo se ha gestado esta inspiración secreta. Además, no podemos obviar la parte de secreta. Esto implica que no es algo que se haya proclamado a los cuatro vientos. Son influencias sutiles, quizás conversaciones que quedaron grabadas o simplemente la observación atenta de las trayectorias de cada uno.
La admiración profesional es común en Hollywood y en la industria turca. Los actores se ven, se conocen, siguen sus trabajos. Pero la inspiración secreta va un paso más allá. Sugiere una influencia más personal, una que va más allá de la mera admiración pública. Podría tratarse de consejos, de compartir experiencias, o incluso de la propia personalidad de Kerem, que irradia una confianza y una determinación que podrían ser contagiosas. Analicemos también el momento en que estas supuestas inspiraciones podrían haber ocurrido. Burak y Neslihan, a pesar de ser nombres consolidados, han tenido momentos de cambio en sus carreras, de redefinición de sus perfiles. ¿Coinciden estos momentos con la consolidación de Kerem como una figura importante en la industria? La cronología es importante en este tipo de análisis. Si podemos identificar periodos en los que Burak o Neslihan tomaron decisiones importantes, como aceptar ciertos papeles o cambiar de agencia, y si estos periodos coinciden con el apogeo de la carrera de Kerem, entonces la teoría de la inspiración toma más fuerza. Por ejemplo, pensemos en la elección de proyectos. Burak, después de interpretar roles muy definidos, ha buscado papeles que le permitan mostrar su lado más dramático o incluso más complejo. Neslihan, siempre eligiendo roles de gran profundidad, ha sabido mantenerse en la cima. Si Kerem, con su tendencia a elegir guiones con un fuerte componente narrativo y personajes con arco de desarrollo, ha sido un referente, esto podría haber influido en sus elecciones. No se trata de copiar, sino de dejarse inspirar por el camino que otro colega ha trazado, por la forma en que ha logrado mantener su relevancia y su calidad artística. Y aquí es donde entra la parte más especulativa, pero también la más apasionante de nuestro trabajo, intentar conectar los puntos. ¿Podría Kerem haber sido un catalizador para que Burak se atreviera con roles más arriesgados? ¿Podría Kerem haberle dado a Neslihan la confianza necesaria para seguir explorando personajes intensos y emocionalmente desafiantes? Son preguntas abiertas, pero que nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones profesionales en el mundo del espectáculo. Es importante recordar que estas son especulaciones basadas en rumores y observaciones. No tenemos una confirmación oficial de Burak, Neslihan o Kerem. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que se relacionan las trayectorias de estos tres talentosos actores hacen que valga la pena investigarlo y discutirlo. La industria del entretenimiento es un ecosistema donde las influencias fluyen de maneras inesperadas, y a veces, las conexiones más profundas son las que no se ven a simple vista. Podríamos pensar también en la influencia de Kerem en la forma en que los actores se proyectan internacionalmente. Kerem, con su experiencia trabajando en producciones internacionales y su fluidez en varios idiomas, ha abierto puertas y ha mostrado un camino para los actores turcos que desean expandir su alcance global. ¿Podría esta faceta de Kerem haber inspirado a Burak y Neslihan a considerar oportunidades más allá de las fronteras turcas? Es una posibilidad que no podemos descartar. La ambición y la visión de futuro de un actor pueden ser contagiadas a otros, creando un efecto dominó de crecimiento y evolución. En resumen, la idea de que Kerem Bürsin sea la inspiración secreta de Burak Özçivit y Neslihan Atagül se basa en la observación de sus trayectorias profesionales, en la naturaleza de la industria del entretenimiento, y en la persistencia de rumores que sugieren una influencia mutua. Podría tratarse de admiración profesional, de la búsqueda de superación personal, de la adopción de enfoques modernos en la actuación, o incluso de la ambición por expandir sus carreras a nivel internacional. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado la intrigante posibilidad de que Kerem Bürsin haya sido una fuente de inspiración secreta para dos de los nombres más importantes de la actuación turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos analizado cómo esta influencia podría haberse manifestado, ya sea a través de la elección de roles, el desarrollo de personajes, o incluso la proyección internacional de sus carreras. Es fascinante pensar en cómo los artistas pueden influenciarse mutuamente e incluso de forma silenciosa, en este competitivo y dinámico mundo del espectáculo. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades turcas, y que esta perspectiva les haya parecido interesante y reveladora. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, y que sean parte de nuestra comunidad. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen en esta teoría de la inspiración secreta? ¿Qué otros actores creen que se han influenciado mutuamente en sus carreras? Déjenos todos sus comentarios y reflexiones abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida.
Y si este contenido les ha parecido entretenido e informativo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas y de las noticias del entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.